Si entraste a este video es porque posiblemente te estés debatiendo si vale la pena comprar en 2026 una de estas hermosuras de acá. Y es que, a ver, no nos vamos a engañar. A cómo está la economía, con el precio de las computadoras, con el precio de las consolas y sobre todo con el precio de la Switch 2, no es tan mala idea pensar en comprar una de estas. Pero claro, si no eres alguien que esté súper al tanto del mundo de los juegos, te nacen varias dudas, porque no deja de ser una consola que nace de un recorte de su consola original. Cosas como su potencia, su pantalla, qué tan bueno será su rendimiento, cuántos años de vida le quedan, quizá la duración de la batería, etc. Pues es precisamente de las ganas de resolver esas dudas y de ayudar a una persona que estaba en mi posición que nace este video, ya que llevo con esta consola desde 2022, o sea, hace 4 años ya. Así que si tú tienes alguna de estas dudas, te invito a quedarte porque voy a intentar dar mi opinión completamente sincera, ya que evidentemente no me están pagando. Y si bien no sé si es la manera clásica de hacer este tipo de video, me gustaría empezar hablando sobre las medidas de la consola. Si no conoces absolutamente nada de esta consola, me parece que mientras más información tengas y más rápido, mejor. Ya que si bien es cierto que estamos hablando de una consola que brilla por su portabilidad, también es cierto que su tamaño se ve bastante reducido. Así que pasando a hablar sobre las medidas generales de la consola, esta cuenta con 9 centímetros de ancho con 21 de largo. Y contándose en pantalla con una diagonal de 5,5 pulgadas. O sea, hace más o menos unos 14 centímetros de pantalla. Lo cual para mí no es precisamente malo, ya que se vende como una consola 100% portátil, pero es cierto que aquí hay varios factores a tener en cuenta. Desde factores prácticos como el tamaño de las manos hasta simplemente factores como el gusto personal de cada uno. De igual forma, por si es que alguien tiene alguna duda extra, les voy a dejar en pantalla estas dos imágenes. La primera es la comparación directa entre el cuerpo de la Switch Lite y la Switch OLED y clásica, ya que las dos miden lo mismo. Y esta que están viendo abajo es la comparación entre la pantalla de la Switch Lite y, ojo, importante, la Switch V1 y V2, ya que la OLED es más grande. Como ven, sinceramente prefiero comparar la Nintendo Switch Lite contra la Nintendo Switch normal, ya que si se están planteando comprar esta consola es posiblemente por el factor económico. De igual forma, por si es que alguien tiene la duda, esta, como digo, tiene 5,5 pulgadas, la Nintendo Switch clásica V1 y V2 tiene 6,2 y la OLED cuenta con 7 pulgadas. Si tuviera que comparar esta consola con otra para que más o menos se den una idea, no sería con una Nintendo previa definitivamente, sino que sería con la PlayStation Vita. No sé si alguno de ustedes la tuvo, pero que sepa que se parece relativamente. Pasando a otro factor bastante importante, me gustaría hablar sobre su potencia. Y es que la potencia es uno, si no es que el apartado más importante sobre la consola. Ya que como dije previamente, esta consola nace sobre un recorte de su consola original. Pero tranquilos que no por eso significa que sea menos potente, ya que esta consolita de acá corre absolutamente todo el catálogo de Nintendo Switch. Y es que afortunadamente, por loco que parezca, si bien esta consola sí que tiene recortes y ya los iremos viendo, no hay ningún tipo de recorte en su potencia. Así que si de casualidad tenías la duda si puedes jugar Zelda, Splatoon o cualquier tipo de juego, como incluso los más nuevos, Metroid Prime 4 o Tomodachi Life, que sepas que perfectamente puedes jugar y te los puedes llevar perfectamente también. A su vez, por si alguien tiene la duda, igualmente lo aclaro, esta consola admite completamente los cartuchos de Switch 1, al igual que las micro SD, así que por esa parte tampoco hay ningún tipo de problema. Y si bien todo esto puede sonar incluso un poquito mágico, ya que la consola es bastante barata y es igual de potente, como digo, hay ciertos recortes. Y entre ellos los notamos en juegos que usan, por ejemplo, los Joy-Con. Y si bien esto es algo que afecta a muy poquitito porcentaje de juegos, de igualmente lo tengo que comentar, ya que esta consola es un cuerpo entero, o sea, no se pueden retirar los Joy-Cons como la versión normal. Esto en un entorno de juegos normales, por ejemplo un Mario, un Zelda, realmente no te afecta mucho. Pero es cierto que hay ciertos juegos como ARMS, por ejemplo, o el de Hatsune Miku de entrenamiento, que sí que requieren los sensores de movimiento y sí que te puedes llegar a ver un poco capado ahí. Aunque bueno, si bien esto puede llegar a sonar como una desventaja, también es cierto que esta consola perfectamente le puedes conectar unos Joy-Cons. Aunque bueno, entre sus limitaciones ya hablaré de eso más adelante, pero les advierto que no cuenta con su modo dock. No se puede conectar a la tele, así que si bien sí que si te compras un par de Joy-Cons, un Pro Controller o algo del estilo, se lo puedes conectar, pues vas a tener que jugar en esta pantalla. Y si bien se puede, pues evidentemente no es igual de cómodo. Pasando a otro apartado igual de importante, me gustaría hablar sobre su duración de batería. Y es que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ya que si bien es un recorte de su consola original, cuenta con mejor batería. O bueno, técnicamente. Ya que si recuerdan, la Nintendo Switch normal tuvo dos versiones, la V1 y la V2. Y sí, la V2 salió con un mejor procesador, o bueno, mejor dicho, lo optimizaron para que consuma menos batería. Pero es cierto que si tienes la 1,
esta consumía muchísima batería y esta Switch Lite salió con un procesador bastante más optimizado. Así que si la tienes, sí que dura más. De igual forma, como referencia les dejo esta imagen que muestra más o menos el tiempo de duración de batería en un juego bastante exigente para la consola como lo es el Fortnite. De igual forma, claro que esta estadística no afecta a todos los juegos, ya que hay algunos más exigentes, otros menos, y puede variar bastante porque depende del brillo, si tienes Bluetooth, etc. Pero normalmente en situaciones normales, según estadísticas, va desde las 3 a las 7 horas. Pasando a otro apartado, me gustaría hablar muy específicamente sobre la pantalla. Y sí, lo sé, ya previamente dije más o menos algunos aspectos técnicos de la misma, pero me gustaría centrarme por completo en su experiencia, ya que este es otro de esos apartados que mientras más información tengas, mejor, porque al ser una consola 100% portátil tienes que saber muy bien lo que te estás comprando. Esta pantalla cuenta con exactamente la misma resolución que todas las otras Switches, es decir, V1, V2 y OLED. Estamos hablando de una 1280 x 720. Aunque claro, esta consolita de aquí cuenta con una gran ventaja y una medio desventaja, aunque depende de cómo se vea, ya que estamos hablando de una resolución de 720, pero en una pantalla bastante más chica, es decir, la densidad de píxeles mejora. Para los que no lo sepan, la densidad de píxeles es algo fundamental a la hora de jugar, sobre todo en consolas portátiles, ya que afecta directamente a lo bien que se ve nuestro juego. Y es precisamente ahí donde esta consola brilla bastante, ya que si bien las otras pantallas son más grandes, tienen la misma resolución, por lo que tienen una densidad de píxeles menor, es decir, píxeles por pulgada. Para los que quieren la información un poquito más técnica, básicamente la Switch, tanto V1 como V2, maneja una densidad de píxeles de 237 píxeles por pulgada en una pantalla de 6,2, y esta en una pantalla de 5,5 maneja una densidad de píxeles de 267 píxeles por pulgada, sin contar que la OLED es más grande, así que va a manejar menos píxeles. Así que sí, si te lo estás preguntando, sí, técnicamente los juegos se ven mejores. No tienen más potencia, no tienen mejor potencia gráfica, pero sí se ven mejores por la densidad de píxeles. Y esto, si bien por ejemplo si juegas Zelda no va a mejorar como se ve Link, probablemente sí que mejore cosas como los dientes de sierra, algunas sombras, etc. Otro apartado súper importante es el brillo de la pantalla, y déjenme decirles que ahí la consola, irónicamente, brilla bastante, ya que es la Switch que de las tres más brillo tiene. Y sí, me refiero a las tres por la V1, la V2 y la OLED, ya que la Nintendo Switch clásica, tanto V1 como V2, cuenta con 300 nits. La OLED, a pesar de tener una pantalla OLED que mejora mucho la experiencia, cuenta con 340 nits, y esta de acá es la consola que más brilla con 350 nits. Y si bien es cierto que a comparación de la OLED son solo 10 nits de diferencia y el panel OLED igualmente pelea bastante, es cuando la comparamos con la V1 o la V2 que sinceramente la diferencia se arranca a notar mucho, sobre todo si juegas en exteriores. Así que bien, hasta ahora con lo que vamos de video ya hablamos bastantes apartados sobre esta consolita de aquí. Ya hablamos sobre sus medidas, sobre su pantalla, sobre su potencia y sobre su batería. Que por cierto, no lo dije hasta ahora, pero la consola cuenta con botones con membrana, a diferencia de los botones clicky que tiene la Switch, que se parecen bastante a los de la 3DS. Otra cosa es que, como pueden ver, ahora contamos con un D-pad, ya que esta consola está pensada para un solo jugador, a diferencia de la Switch, que por tener los Joy-Cons, básicamente nuestra cruceta es esto. Y otra cosita que si bien dije, pero no profundicé, es que aguanta tarjetas micro SD de hasta 2 teras. Otro dato importante es que la consola pesa nada más unos 275 gramos, siendo súper liviana y perfecta para jugar en portátil. Esto sí es una diferencia notoria en el modo portátil, sobre todo a comparación de las otras versiones, ya que la Nintendo Switch clásica con los Joy-Cons pesa unos 398 gramos y la OLED con Joy-Cons pesa 420, que aunque no lo parezca, es bastante. Y también otra cosita, por si es que alguien se lo pregunta, la consola realmente no tiende a calentarse, esto jugando cualquier tipo de juego realmente. Esta cuenta con rejillas de ventilación tanto arriba como en la parte de abajo, así que no vamos a tener ningún tipo de problema en ese aspecto. Lo mismamente cuando la compré me tiré un verano entero jugando al Zelda y nunca sinceramente se calentó. Aunque igualmente si vas a jugar en exteriores te recomendaría no dejarla al sol, ya que por el propio sol te puede malograr plástico, componente y condición en tu batería. Pero bueno, hasta ahora creo que ya hablamos de bastantes aspectos tanto positivos como generales de la consola, pero ahora viene la parte que sinceramente me duele un poco, pero toca ser sincero, toca hablar de los problemas que tiene esta consola. O bueno, más que problemas, son limitantes, ya que si bien es cierto que ya más o menos dije algunas, me gustaría profundizar bastante y armar una lista más al final del video, como lo hice con las ciertas ventajas en un inicio, básicamente para que sea una manera más organizada de saber lo bueno y lo malo. Y con el problema que me
gustaría empezar es algo que tienes que tener bastante en cuenta, y es que no le vas a poder retirar los Joy-Cons como a la Switch original. Y sí, lo sé, este punto ya lo dije cuando estaba hablando de juegos, pero no me refiero a literalmente separarlos y que ese sea el problema, sino hablo del famoso Joy-Con Drift, ya que es un problema que nos viene siguiendo desde el inicio de Nintendo Switch, y es cierto que Nintendo no lo ha arreglado hasta. En Nintendo Switch perfectamente puedes comprarte unos mandos de terceros, incluso unos Joy-Cons exactamente iguales, pero con el efecto Hall, o incluso mecánicos, pero eso es algo que aquí claramente no puedes hacer. Así que en el hipotético caso de que te dé Joy-Con Drift, pues no te va a quedar otra más que mandarla a arreglar y por supuesto perder la consola en el proceso, hasta que te la arreglen. Otro punto, si bien es bastante evidente, estamos ante un panel LSD, o sea, si lo comparamos a la Nintendo Switch OLED, sí que es cierto que la OLED se ve muchísimo mejor. Y lo sé que dije que esta tiene mejor densidad de píxeles, pero entonces ¿por qué se ve mejor? Pues básicamente, para los que no lo sepan, un panel OLED mejora muchísimo los colores de la pantalla. Si tú eres alguien que juega en la Nintendo Switch original y usa bastante el dock, realmente la OLED es un cambio que no te significa nada si no sueles jugar mucho en portátil, pero sí que es cierto que si usas muchísimo el modo portátil, sí que la pantalla OLED sí que puede llegar a ser un añadido demasiado importante para ti. Y claro, hablando de una consola que sea exclusivamente portátil, pues eso es un debate que vas a tener que pensártelo muy bien. Otro de los recortes menores que tiene la consola, pero es cierto que se nota, es que la consola no cuenta con vibración, ya que lo que vibran son los propios Joy-Cons, y esta consola no cuenta con ellos. Otra cosa a tener en cuenta son los parlantes de la propia consola, ya que la Nintendo Switch original tiene los parlantes apuntando hacia enfrente, y esta, como pueden ver, los tiene en la parte de abajo. Así que sinceramente sí que hay una diferencia. Aparte de que sinceramente yo no me acuerdo, pero un montón de usuarios comentan que a la consola le faltan graves, así que si te importa muchísimo el audio, definitivamente eso es un punto a tener en cuenta. Aunque por el jack de 3.5 para auriculares se escucha perfectamente. Y yo creo que ya es hora de hablar de probablemente el peor punto de esta consola, y probablemente es el punto más crítico que hará que la gente se decida por una u otra. Y si bien es bastante irónico decirlo, la Nintendo Switch Lite no hace Switch, ya que no es cuestión de que la consola no incluya el dock en la caja. Tú no te puedes comprar un dock y meterla porque la consola simplemente no va a encajar, al igual de que si te compras los famosos dock portátiles tampoco va a dar ningún tipo de imagen, ya que la consola no es que esté por software, sino es que está capeada por hardware. Entre todos los recortes que tiene, Nintendo justamente recortó el chip que hace la salida por HDMI, así que simplemente no la tiene. Y aquí, más al final del video, permítanme que me ponga un poquito más personal, ya que es precisamente ese motivo el cual me hizo replantearme muchísimo mi decisión con esta consola. Y es que no me malentiendan, me considero un gran defensor de la Nintendo Switch Lite. Bueno, creo que ya le tiré bastantes flores a lo largo del video. Sinceramente, es una consola excelente, sobre todo por el precio de segunda mano, aunque bueno, ya hablaremos de cuánto más o menos recomendaría pagar. Pero es cierto que el dock es una parte fundamental de la Nintendo Switch. Yo sinceramente, por allá por 2022, la elegí por el factor económico, por precisamente no trabajar un poco más, ahorrar y esperarme para al menos tener la Nintendo Switch V2. O sea, vamos, que me ganaron las ansias. Y no es como que me haya arrepentido de la compra, ya que en el momento en el que la compré, me había comprado, me acuerdo, dos juegos, me compré tanto el Zelda como el Pokémon Violeta, y los disfruté, vamos, buenísima la consola, o sea, me duró años y años sin realmente tener esa necesidad en el pecho de jugar en dock. Pero es cuando como jugador dejas de jugar a juegos como este o este para pasar a juegos como este, que te empieza a afectar el no tener la capacidad de usar el dock. Yo sinceramente, cuando jugaba un Mario, un Pokémon o algo del estilo, o incluso el Fortnite, nunca sinceramente noté esa falta, pero es cuando me metí a juegos de historia, a juegos como más serios, como por ejemplo el Xenoblade Chronicles, mismamente el Bayonetta, etcétera, que ahí sinceramente me empezó a picar la piel. Ya que sí, como dije, es cierto que la consola corre los juegos básicamente igual, tú puedes jugar perfectamente el juego que tú quieras del catálogo sin ningún tipo de problema, pero a su vez tengo que ser sincero, ya que solo es cuestión de tiempo a que salga un juego que te haga clic y que te importe lo suficiente para que notes esta carencia. Por ejemplo, véase Metroid Prime 4, que desde la Wii no teníamos un nuevo Metroid y fue un juego legendario. Es precisamente con juegos como ese que, si bien es cierto que puedes jugarlo perfectamente en la pantalla de la Lite, pues sí que es cierto que el dock te aporta muchísimo. O incluso si lo juegas en portátil, una pantalla más grande, aunque tenga menos densidad de píxeles, y una pantalla OLED, sí que suman bastante. Aunque por mi cariño a esta consola y sinceramente por respeto a ustedes, no puedo terminar este video con solamente malas noticias. Así que solamente para los más entusiastas les tengo una muy buena noticia, y es que hay un youtuber que se llama Taki Udon, que igualmente acá les dejo una imagen del canal y si me acuerdo lo dejo en la descripción, que esta persona, si no me equivoco, no solo modificó su Nintendo Switch Lite para agregarle una pantalla OLED incluso mejor que la OLED de la propia Nintendo Switch OLED, sino que aparte modificó la Nintendo Switch Lite para agregarle un puerto HDMI
HDMI. Y encima te vende en un kit todo lo que necesitas. Lo puedes comprar directamente con él. Evidentemente yo no tengo contacto con esta persona y mi Nintendo Switch Lite no está modificada con esto, ¿ok? Yo simplemente lo comento por si es que alguien, como digo, es medio aventurero, quiere enterarse y a lo mejor quiere modificar su Nintendo Switch Lite si es que ya tienes una, o si es que te la llegas a comprar y quieres modificarla en un futuro. Pero igualmente, como digo, yo no tengo la consola modificada, yo no compré este kit, yo no sé hacerlo y simplemente tiro el dato de que existe por si alguien se quiere agarrar de esto para informarse sobre el tema, pero nada más. Y pues nada, gente, yo creo que por aquí lo podríamos ir dejando. Sinceramente siento que es un video bastante informativo. Es de los primeros videos que hago de este estilo, así que realmente no tengo mucha experiencia, pero quiero pensar que di la mayor cantidad de información que se me pudo venir a la cabeza. De igual forma, claro está, no soy perfecto, así que si tú tienes un punto importante que quieras compartir o tu experiencia en general, te invito a dejarla en comentarios por si alguien quiere pasarse a leerte y mira, a lo mejor le ayudas muchísimo más de lo que yo con todo este video, quién sabe. De igual forma, esto lo quiero dejar al final como un mensaje positivo. Si es que tú entraste a este video porque tienes la Switch Lite y querías saber la opinión de una persona o algo del estilo, o te vas a comprar una de estas consolas, recuerda que lo importante es simplemente disfrutar de los videojuegos. Acá yo hago este video no para competir, no para que alguien sea mejor, que alguien sea peor, simplemente son máquinas. Para mí son trozos de plástico con cables que nos permiten disfrutar de nuestro hobby favorito. No hay que pelear. Si tú tienes la Switch Lite o la Switch OLED, o incluso ya la Switch 2, perfecto, enhorabuena. Me alegro muchísimo por ti y espero disfrutes muchísimo los juegos que o vas a jugar o van a salir para tu consola. Y para los que no, no se preocupen, todo llega en esta vida. Tranquilos que con paciencia y esfuerzo todo se va a alcanzar y no hay ningún tipo de apuro, ¿ok? Los juegos van a seguir ahí y los vas a disfrutar muchísimo como el día 1. Tú no te preocupes. Y como dije al final, quiero dar mi opinión de cuánto más o menos recomiendo a una persona pagar por esta consola al día de hoy. Y probablemente lo que más te recomiende sea buscarla de segunda mano, ya que los vendedores la suelen vender con juegos, con accesorios, con fundas, etc. Y te recomendaría encontrarlas aproximadamente de 100 a 150 dólares más o menos. Y con lo que te ahorraste por optar por esta versión de la consola, te lo gaste en jueguillo, que es lo importante. Sin más que agregar, gente, espero les haya gustado y sobre todo que les haya servido el video. Recuerden que yo soy Idrex, un like y una suscripción se agradecerían muchísimo, aunque bueno, claramente yo no obligo a nadie, es simplemente si tú quieres apoyar mi contenido, con eso es más que suficiente y te estaré eternamente agradecido porque empezar en YouTube es súper complicado y que recomienda el canal, en fin, es una odisea completa, así que te lo agradezco muchísimo. Pero sin más, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Un saludito y hasta la siguiente.